Bueno, y hablando de la Copa América, que se viene, es una linda oportunidad para charlar sobre la selección argentina y sobre todo lo que implica, su nombre, su camiseta, su historia. Y para eso, qué mejor que hablar con alguien que teorizó sobre esto, ¿no? Que escribió un libro y lo acaba de sacar, que se llama Pasión Argentina. Es una mirada sobre el equipo que, si quieren, con el correr de los años se transformó en una especie de símbolo patrio más, ¿no? No sé, una especie de escarapela para los argentinos. Y además este hombre escribió historias insólitas de los mundiales, historias insólitas de los Juegos Olímpicos, todo lo que debes saber de la Champions League. Mirá, justo ahora que mañana se juega la gran final entre el Borussia y el Madrid. Escribió Diego Íntimo con el profe Fernando Signorini. Bueno, nos espera para charlar un ratito Luciano Guernique y le agradecemos mucho. Luciano, mi nombre es Alejandro Magiaterra, con Ariel Gómez, Facu Rivera, Nacho Sanzoy, todo el equipo de Nacional Rosario. Te saludamos, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos, por supuesto, y por darnos la oportunidad de charlar un ratito de la selección argentina y de tu libro en particular, en la previa de una Copa América, casi como calentando motores para nosotros. Bueno, sí, porque Planeta decidió lanzarlo ahora en mayo. Me parece que era una oportunidad interesante, porque coincidía con un torneo que Argentina ganó y muchas veces es uno de los máximos ganadores, y además me dio tiempo después de Brasil. Después del Mundial, te digo el Mundial de Brasil porque justo hice un tuit sobre el Mundial de Brasil, disculpe. Después del Mundial de Qatar, me dio un año largo de tiempo para estar como corresponde en este tipo de trabajo, que realmente fue muy intenso, porque se trata de 125 años de historia. Y en esos 125 años de historia, ¿cómo pudiste resumirla? ¿A qué le apuntaste? Una suerte de perlitas para que podamos ir a buscar el libro. Sí, mirá, a mí me gustaba escribir relatos cortos, tipo cuentos, con historias insólitas de los mundiales, con historias insólitas de la Libertadores. Acá se trata de un trabajo diferente, es una recorrida, una crónica, te diría, sobre la historia de la selección, por supuesto con mi estilo, con una forma muy particular, mi forma particular de ver la historia, porque viste que es muy difícil a veces determinar qué partido o qué torneo fue oficial o no fue oficial, viste, muchas veces hay discusiones. Yo traté de dejar todo eso de lado y condensar como me fue posible, porque si no tenés que escribir la enciclopedia británica, 1500 partidos de la selección, más de 1500 partidos, viste, considerados oficiales. Entonces, yo arranco desde 1901, cuando un primer grupo de criollos, comandados por un muchacho llamado James Anderson, que tiene nombre y apellido británico, pero que había nacido aquí en Buenos Aires, selecciona jugadores de distintos equipos de lo que era en ese momento la incipiente Primera División Argentina, que eran 4 o 5 equipos nada más, y cruzan el Río de la Plata y compiten contra un equipo que también era mayoritariamente criollo, de uruguayos, ¿no? Básicamente jugadores de un par de clubes, pero que también habían sido elegidos. Entonces, ese partido no está considerado oficial ni por la FIFA, ni por la AFA, ni por nadie, pero a mí me resultó muy interesante para empezar esta historia, porque fue la primera vez que un grupo de argentinos representó al fútbol de nuestro país. Y no lo podés dejar afuera, por más de que las estadísticas y que las cosas y todo eso te hablen en contra, porque realmente fue una verdadera, no sé si decir hazaña, pero sí una pequeña proeza, porque los pibes se pagaron el pasaje de su bolsillo, llevaron un juego de camisetas de color blanco, que fue la que utilizó Argentina en ese primer partido, se pagaron los gastos, el alojamiento, compitieron, ganaron 3-1 y regresaron. Y lo hicieron por amor al fútbol y por amor a la Argentina. Por eso me parece que ese partido es un lindo puntapié inicial para toda esta historia que, bueno, termina en este caso, en este libro, en este momento, con el Mundial obtenido en Qatar, por el gran equipo que armó Scaloni. Luciano, te saluda Ariel Gómez. Vos sabés que hace muchos años, un amigo, pero muchos años, te diría que hasta éramos todavía adolescentes,
Me acuerdo un amigo me dice, ¿vos te diste cuenta que la camiseta de la selección argentina es única? Vos, en cualquier deporte donde vos ves una camiseta rayada celeste y blanca, ya sabés que es argentina. Sí. Sean los Pumas, sea el handball, sea el fútbol, bueno, y es verdad, yo la verdad que no lo había notado, mi amigo también pusimos de alguna manera a Paraguay tal vez ahí, pero es más con el fútbol, porque hay pocas selecciones en realidad que tengan las camisetas a rayas verticales, y está muy bueno, ¿no? Lo del simbolismo, como vos lo decías, es que hoy hasta, tal vez lo decís en una parte del libro, hasta en las fechas patrias, a lo mejor los argentinos no ponen, no se ponen una escarapela, pero tal vez sí usan la camiseta de la selección. O sea, hoy tal vez es lo que más nos representa a nosotros y también a nivel internacional. Absolutamente es así, pero yo está bien, yo no estuve en todas las ciudades del país ni en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires para determinar esto, pero me llamó la atención porque mientras escribía el libro me cruzaba con gente en la calle, en lo del transporte público, en el supermercado, un montón de gente con un montón de ropa, no solo la camiseta, shorts, pantalón largo, camperas, buzos, algunos oficiales, otros no, otros truchos, se notaba, pero sí estaba el escudo de la AFA, con los laureles, con 2 o con 3 estrellas, pero estaba ahí, y no había ninguna, no había ninguna escarapela en la gente común, digo, vos lo ves, sí, se ponen la escarapela los que van a la televisión y salen por televisión, sí, está bien, pero en la calle, la gente, el pueblo, se identifica con eso. Además, cuando vos salís de la Argentina y vas a otro país y ves la camiseta celeste y blanca, empezás a escuchar cuando caminás por las calles que te gritan Messi, que te gritan Maradona, entonces, como vos bien dijiste, es un indefectible, ¿viste? Unánime símbolo patrio, ya incorporado a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Y además, la selección es el único fenómeno que ha logrado juntar del mismo lado, entre comillas, de la grieta, bueno, ahí se acabó la grieta, cerró la grieta, la selección, es el único fenómeno que consiguió eso. Y no solo en 2022, porque fue igual en el 86 y fue igual en el 78, porque yo tenía 8 años, pero recuerdo perfectamente que vivíamos a media cuadra de la avenida Rivadavia, y la gente salía, gritaba, cantaba, con las banderas, con las camisetas, bueno, no había tantas camisetas en esa época, pero con banderas, con las cacerolas a golpear para disfrutar de ese triunfo. Y Menotti, el queridísimo y el muy importante, la personalidad quizá más importante para que cambiara toda esta historia de la elección argentina, dijo una cosa muy linda una vez, que en medio de una dictadura terrible, los milicos no pudieron parar a la gente que salió a la calle para festejar. O sea, que ellos le dieron alegría a la gente y un motivo para salir, aunque sea tener un ratito de alegría colectiva. Y eso pasa cada vez que gana la selección. Totalmente. Luciano, ¿y Argentina o la selección en realidad siempre fue un símbolo? Porque si uno piensa rápidamente, Argentina, primer mundial del 30, o en esa época llega a la final de los Juegos Olímpicos, la final del 30, pero después entra en un bache donde la selección no daba alegrías, es más, al contrario, siempre se habla, ¿no?, de todo lo que representaba, hasta la llegada de Menotti, que la selección fue un caos bárbaro, y que hasta en ese momento es como que hasta había jugadores que no querían ir a la selección, como que eso realmente cambia con Menotti, que lo sabemos, ¿no? Que termina en el título del 78, después llega la camada de Diego, Mundial 86-90, pero como que no da la sensación de que siempre haya sido un símbolo como lo que representa hoy. Mirá, durante el Mundial del 30, los medios de la época reflejan que la gente salía del trabajo y se iba frente a las puertas de los diarios de la época, La Nación, La Prensa, porque como tenían enviados, pasaban información por teléfono y a su vez aquí se ponían altoparlantes para que la gente siguiera, no había programas de radio ni emisión de radio, por lo menos de ese mundial, para que la gente siguiera las alternativas. Y es muy interesante notar
que la policía tuvo que suspender el servicio de tranvías sobre Avenida de Mayo, porque si mal no recuerdo ahí estaba el diario La Prensa, era uno de los diarios, y la gente copó totalmente la calle. Si esto fue así en todo el país, yo no lo sé, pero sí que acá hubo, por lo menos en Buenos Aires, y entiendo que creo que en Rosario y en Córdoba capital también, hubo muchísimo interés y se siguió el tema del Mundial del 30. Después, en efecto, hubo como un paréntesis, hubo épocas en las que el presidente de la Nación, que en ese momento era Juan Domingo Perón, no quiso que Argentina participara de los mundiales de Brasil 50 y de Suiza 54. Directamente él prefería que la gente siguiera enganchada con el fútbol del Metropolitano, digamos, que era el campeonato de la época, y solamente organizó un par de amistosos internacionales, creyendo que se podía ganar, o que, mejor dicho, que una derrota no hubiera dolido tanto, como aquel famoso partido en Wembley que Argentina pierde en 1951. Pero la verdad es que no había esta pasión. También es cierto que en esa época no había merchandising, que no se vendían las camisetas de la selección, ni los pantalones, ni buzos, ni cosas. Entonces no se manifestaba eso en la calle. Pero la verdad es que, hay un poco de todo. A medida que también fueron sucediéndose los triunfos, yo creo que este apasionamiento por la selección se multiplicó. Y ese apasionamiento tiene un doble significado, porque la pasión es ese momento en el que uno se enamora, está feliz, que cree en el futuro, es optimista, pero también la pasión es sufrimiento, como la pasión de Cristo, por ejemplo. Entonces la selección nos da un poco eso, muchas alegrías y también mucho sufrimiento, como pasa generalmente con todos los clubes de fútbol, ¿no? Y sus hinchas. Estamos hablando con Luciano Guernique, periodista, guionista, escritor, acaba de publicar Pasión Argentina, una historia de la selección nacional. Luciano, te pregunto sobre apellidos que estructuraron esta historia de la selección argentina. Recién nombraste a Menotti, lo pusiste en un lugar muy importante, a César Luis Menotti, que lo perdimos hace poquito tiempo. ¿Qué otros nombres aparecen como estructurales, como basales de esta cuestión de nuestro vínculo con la selección? Bueno, sin duda Carlos Bilardo, ¿no? Carlos Bilardo ha sido también un impulsor del fenómeno de la selección. Yo entiendo, yo escribí su autobiografía, así que yo no puedo ser muy objetivo con Carlos, y estuve en contacto con César, porque también había una posibilidad o un interés para hacer un libro con César, pero lamentablemente recrudeció la enfermedad que padecía, y los últimos tiempos él estaba muy deprimido, angustiado, porque veía que la cosa estaba por terminar. Entonces quiso disfrutar sus últimos momentos de otra manera y no, entre comillas, perder el tiempo hablando conmigo, digo, en un libro. Él no estaba tan interesado en eso, prefirió otra cosa. Pero sí sé, porque aparte tenemos amigos en común, sé que estuvo bastante deprimido cuando él había sido operado por un cáncer antes. Se había recuperado muy bien, de hecho ocupó funciones en la AFA, invitado por Chiquitapia, pero había recrudecido la enfermedad y se deprimió un poco. Es una lástima. Pero volviendo a la pregunta, y perdón por lo cuento solo como color, porque nosotros tenemos a los ídolos ahí arriba y también son seres humanos, ¿viste? Sufren como cualquiera de nosotros los avatares de la vida. Y sí, yo creo que Menotti y Bilardo, como conductores, como armadores de equipo. Luciano, te perdimos, me parece un poquito. A ver si a lo mejor, Luciano, si te podés correr, si nos estás escuchando. A ver. Bueno, me parece que lo perdimos, ¿eh? Vamos ahí, a ver sí, si ahí Ale lo lo vamos a llamar de nuevo para ya que termine de responder y ya, para ir dándole también un cierre a la nota. Pero muy supuesto. Interesante, ¿no? Pasión Argentina, una historia de la selección nacional de Editorial Planeta, con todo lo que representa. No, además estaba pensando, Ari, en todos los libros que escribió Luciano, ¿no? En la cantidad de libros y la
Era una de las cosas que podía preguntarle en algún momento, pero se nos va a ir muy larga la charla, Sí. su capacidad para encontrar historias increíbles, ¿no? Porque ha escrito historias insólitas de la Copa América, historias insólitas de los mundiales, de los Juegos Olímpicos. Qué capacidad, ¿no? Para ir en busca de esas por ahí pequeñas historias que después terminan siendo súper descriptivas de un momento determinado, de alguna situación más importante. Sí, totalmente, la capacidad de escribir de Luciano Guarnique. Luciano, bueno, te recuperamos, para que cierres la idea de lo que estabas contando. Hombre, que para mí era muy importante, que era Carlos Vilardo, que Sí. es también un poco el impulsor del complejo que tiene la AFA, que es realmente fundamental para hoy en día todos las grandes selecciones del mundo tienen su complejo donde poder desarrollar los proyectos a largo plazo, ¿no? Que habíamos dicho que empezaron con César Menotti. Ellos como técnicos para mí son importantísimos los dos. No podría decir soy de este lado o del otro lado. Me parece que los dos contribuyeron con un montón de cosas positivas. Y los dos merecen estar ahí en lo que podría ser una especie, o tendría que ser un salón de la fama, ¿no? Claro. De la selección argentina. Y después, como jugadores, como futbolistas, sí creo que para mí Diego Maradona es el número uno, y lo voy a explicar con un ejemplo. Diego, antes de la eliminatoria del Mundial para México, Diego jugó con Napoli un domingo, con Argentina, voló a Argentina, jugó un miércoles, volvió a Italia, jugó con Napoli, volvió a Argentina, jugó otro, y eran dos amistosos, uno con Paraguay y otro, creo que uno Paraguay y uno Chile, si no me equivoco. Sí. Eran dos amistosos. Con Paraguay en cancha de River, me parece que había sido ese. Uno en cancha de River con Paraguay, sí. Y lo hizo y volvió a Italia y volvió a jugar con el Napoli, o sea que el tipo cruzó 4 veces el Atlántico en 2 semanas para jugar para la selección, en tiempos en que, digamos, las comunicaciones aéreas no eran las que son ahora, que son más eficientes, más rápidas, los aviones son más confortables. Y el tipo no dormía, no viajaba en primera. Se iba al fondo, donde a veces quedaba una fila vacía, y se tiraba a dormir en el piso del avión, en la parte al lado de los baños, ¿viste? Prácticamente, porque decía que descansaba mejor y jugaba por la selección. Lo que pasa es que Diego había tenido una hepatitis y una fractura que lo habían alejado de la selección muchos años, cuando estaba en Barcelona y después cuando él después va para Nápoles. Entonces en esa época estuvo un par de años sin competir con la selección. Entonces quería estar a punto y quería estar con Bilardo, quería estar con sus compañeros antes del inicio de la eliminatoria. Y se mandó esa patriada, para mí maravillosa, y después la repite cuando está jugando en Sevilla y con el Cholo Simeone, que es otro fenómeno para mi gusto. Jugaban con Sevilla, vinieron acá, jugaron contra Dinamarca, lo que sería la finalísima en ese entonces, que era la Copa Artemio Franchi, que era el campeón de la Copa América, que era Argentina, contra el campeón europeo, que era Dinamarca, que había ganado la Eurocopa. La Dinamarca de Schmeichel, del Audo. Claro, esa Dinamarca que ha quedado eliminada en la zona previa, y después porque se desafilió a Yugoslavia por los problemas políticos que tenía en la guerra civil, se incorporó a Dinamarca y terminó saliendo campeona. Y Diego hizo el mismo trayecto otra vez, Sevilla, pero no es que el tipo tenía un vuelo privado desde Sevilla, no, a veces desde Sevilla tenía que ir hasta Madrid, esperar el vuelo, tomarse otro vuelo hasta acá, después esperar otro vuelo para ir a jugar a Mar del Plata, que es donde se realizó ese encuentro, ¿no?, con Dinamarca, y siempre con una sonrisa, siempre con entusiasmo para vestir la camiseta argentina. Ese flaco era realmente un fenómeno, y por la selección dio todo. Así que para mí ese es Bien. No sé si el más que está más arriba, pero sí, te diría, entre los 3 más importantes de la historia de la selección. Yo normalmente, cuando hago este tipo de evaluaciones, hablo de gente que ya se retiró, ¿viste?, de la actividad. Porque todavía no sabemos qué va a pasar con Lionel. Yo tengo muchas esperanzas de que juegue el próximo Mundial Lionel. Y con 1 minuto en la cancha va a ser el único futbolista con 6 mundiales. El único de la historia. Impresionante. Entonces también, pero yo estoy esperando, ¿viste? Porque todavía creo que Leo puede dar un montón más.
Entonces estoy ahí cuando pise la cancha, el primer partido, aunque entre un ratito, ahí ya va a estar también, va a estar ahí jugando un truco de 4 con Bilardo, Leo Menotti, Bilardo y Diego. Y ahí reeditamos, reeditamos historias insólitas de los mundiales, Luciano. Claro, Sí, pero pero Leo no se cansa de meter récord. Es el pibe que jugó más partidos de fútbol de los mundiales. Único, Mirá le vos, ganó, lo mirá vos. pasó a Mateo. Y eso que Peckerman lo dejó en el banco contra Alemania en el 2006. Mirá vos, ¿no? Tal cual. Es el jugador con Luciano, más minutos. Bueno, tiene un montón de récords, Leo. Te agradecemos mucho el contacto, por supuesto, se nos termina el programa, pero te invitamos a que vengas a presentar el libro en Rosario y a que te pases una hora por nuestro programa a charlar, porque nos queda hablar de Juegos Olímpicos, de tus historias y demás. Voy a ir a Santa Fe entre el 7 y el 9, Ciudad de Santa Fe. Pero cuando ustedes quieran, me invitan, no sé, va a ser un evento de la municipalidad, vamos a dar una charla para chicos de escuelas primarias y secundarias sobre la historia de la selección, con un lindo PowerPoint, a contar las historias que los chicos no conocen, que claro, ellos conocen a Messi, conocen a Dibu, pero no saben quién fue a lo mejor Mario Kempes, bueno, en Rosario sí, pero no saben mucho quién fue Mario Kempes, quién fue Pasarela, quién fue el Pato Filiol o Pumpido. Entonces, bueno, vamos a dar esa charla, y yo encantado de que me inviten a Rosario, enseguida estoy ahí. Bueno, ahí lo ponemos a nuestro Ariel Gómez a coordinar todo. Seguro que algo va a salir. Luciano, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por este tiempo.